Oramos. Amantísimo Padre, damos gracias por este tiempo que hemos pasado en tu presencia. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar hoy día domingo en tu casa, Señor. Gracias porque tú has tenido misericordia y cuidado de nosotros. Hoy queremos, Señor, escucharte hablar, Señor. Queremos sentarnos a la mesa, Señor, y disfrutar del más preciado alimento, Señor, tu palabra. Permite, Señor, que nuestros sentidos, Señor, sean sujetos a tu Espíritu Santo. Permite que esta mañana, Señor, nuestra conducta, Señor, nuestros hábitos, nuestro proceder, nuestro pensamiento, nuestras miradas, nuestra boca, Señor, sea corregida y conducida a la santidad a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. En el año 2004, el mundo presenció una de las mayores tragedias naturales que se ha visto. El tsunami en Indonesia mató 260,000 personas en 12 segundos. 10 años después, o unos años después, en el 2010, el terremoto en Haití dejó 316,000 muertos. Y hoy en día se está registrando en los libros como si fuera un dato de cultura general. 316,000 muertos en el terremoto de Haití, creo que todo lo tenemos presente. Estábamos ya para ese entonces. Y la humanidad se ha preguntado a través de la historia, ¿por qué permite Dios eso? ¿Dónde estaba Dios cuando el tsunami? ¿Dónde estaba Dios en el terremoto? ¿Dónde estaba Dios en las catástrofes naturales? ¿Y por qué es un Dios aparentemente injusto? A los ojos de todos pareciera un Dios injusto. Es un Dios que no paga a todos con la misma moneda. Pareciera que es un Dios que a todos los rige como el profesor de clase cuando a uno se le salta el mal genio y dice, sí, entonces por uno pagan todos, saquen una hoja. Pareciera que funcionara así. Que por la maldad de los padres se castigara la maldad de los hijos y se castigara incluso la muerte de inocentes, que es lo que nos atañe en esta mañana. ¿Por qué Dios ha ordenado la muerte de inocentes? Y la Biblia está llena de eso. ¿Por qué Dios permitió que muriesen inocentes en el Antiguo Testamento? ¿Por qué Dios castigó tan severamente cosas que aparentemente eran ingenuas? Por desconocimiento o por ingenuidad castigó tan duramente la humanidad. Israel fue testigo de eso. Y esta mañana me propongo que revisemos muy someramente por qué aparentemente tenemos un Dios injusto como lo dice la gente. La gente nos critica de tener un Dios injusto. Hable con un ateo y lo primero que sacará un ateo es eso. Dice, sí, ¿usted cree en un Dios que manda a asesinar bebés? ¿Usted cree en un Dios que juzga a toda una nación por el pecado de pocos? Y entonces esto se ha convertido para algunos en razón suficiente para rechazar el cristianismo. Dice, yo no puedo creer en un Dios así. Yo le puedo creer a usted en un Dios de amor, perdonador y misericordioso, pero en un Dios que castiga y que pide asesinar hijos, asesinar niños, en ese no creo. Razón suficiente, ¿verdad? Otros intentan suavizarlo y que dicen en el Antiguo Testamento todas las masacres y ese baño de sangre que hay en el Antiguo Testamento, dicen, no, eso es un mito. Eso es un mito, no hay que tomarlo literal. Eso es un mito que escribe Moisés, es un mito primitivo para suavizar a Dios. Realmente Dios es un Dios de amor. O sea que eso no lo tomemos literal. Y otros van mucho más lejos diciendo que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Que el Dios del Antiguo Testamento sí que era bravo, pero nos tocó la faceta del Dios buena gente en la gracia. Y entonces eso hace que nuestros jóvenes, nuestros niños y nosotros mismos nos comportemos y actuemos de una manera dual frente a la presencia de Dios. Se ha perdido, y no es un secreto, el temor de Dios en las iglesias. El temor del Dios reverente, del Dios soberano. Y hay cierta familiaridad con Dios hoy. Y entonces lo llamamos amigo, hermano, parcero. Unos en Medellín le decían el zarco de Nazaret, una cosa así. Y se ha perdido esa reverencia y esa solemnidad que Dios representa.
El santo, santo, santo de la palabra del Señor se ha perdido y solo es el único atributo que el Señor lo menciona 3 veces. Nunca dice bueno, bueno, bueno. Pero es el santo, 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 se perdió. Y entonces estamos con el Dios amigo, con el Dios hermano, y entonces hemos perdido esa reverencia ante Dios. Y entonces, ¿qué ocurrió en el Antiguo Testamento? Ocurrieron varias escenas en las que Dios aparentemente actuó con injusticia. Y digo aparentemente porque pretendo en esta media hora salir que desvirtuemos ese aparentemente y reconozcamos que es un Dios totalmente justo. Claro, una aplicación para tu vida personal, eso ya depende de cada uno, pero Dios es completamente justo. La primera cosa o el primer evento que yo tomé está en Levítico capítulo 10 y vamos a la palabra. Levítico 10 del 1 al 2. Una conocida historia, lo leo a favor de ustedes, el Levítico 10 del 1 al 2 y dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Esta es una escena que el ateo la critica mucho. Dice: ¿cómo puede ser que el Señor mata a los hijos del pastor de un solo tajo y no les dio oportunidad ni de arrepentirse ni de despedirse de nadie? Estos eran jóvenes que eran hijos del sacerdote, eran los hijos del pastor del tiempo, de ese tiempo. Y eran jóvenes que no estaban profanando el altar, no estaban con prostitutas en el templo como si hubo otros, no estaban haciendo cosas profanas en el templo ni ofreciéndole a otro Dios otra cosa, no, eran gente, un par de muchachos experimentando creativamente con la adoración, a ver qué resultaba. Digo, a ver qué sale de esto. Se dice que es una vez al año que hay que ofrecer fuego, pero ofrezcámoslo en febrero a ver qué pasa. Se dice que los utensilios no los tiene que tocar solo mi papá, nosotros no, pero toquémoslos a ver qué pasa. Y entonces sale fuego del cielo y los consume. Un amigo de Albert Einstein, Velikovsky es su apellido, explicó esta escena desde la ciencia y dijo: no fue fuego del cielo, lo que ocurrió es que hace muchos millones de años los meteoritos golpearon la Tierra y se hicieron yacimientos de petróleo que van acumulando calor y de un momento, de cuando en cuando, van saliendo a la superficie. Y estos Nadab y Abiú estaban justo debajo de un yacimiento de petróleo. Y salió petróleo de la tierra y ellos preciso tenían encendido el fósforo ahí y se quemaron, pero realmente Dios no pudo haber sido. Y suaviza la cosa él así, este científico lo suaviza así. Pero lo que yo descubro en la palabra es que hay una aparente ingratitud hacia Aarón. O sea, uno espera que si Aarón es un siervo de Dios y le sirve a Dios con todo el amor, uno espera que Dios sea misericordioso y que tenga cierta tolerancia con sus hijos. Es que son los hijos del pastor, es que son los hijos del sacerdote. Uno esperaría eso de cualquier otro del pueblo que se metió intrusamente y se puso a hacer cosas en el altar. Sí, a ese sí que lo quemen de una. Pero es que son los hijos del sacerdote, son los sobrinos de Moisés. ¿Cómo permite Dios eso? Eso es de un Dios injusto. ¿Cómo permite Dios que mueran repentinamente los hijos del líder de toda una nación, del líder espiritual y los sobrinos del líder militar, llamémoslo así, de la nación? Y mueran en el acto. ¿Qué gratitud recibió Aarón por su servicio? ¿Eso es gratitud de parte de Dios? Yo no veo gratitud allí. Sin embargo, Dios ejecutó un juicio repentinamente a sus hijos. Y aunque la Biblia no dice, yo me imagino a Aarón haciéndole el reclamo a Moisés. Moisés, mira lo que acaba de hacer Dios. Mató a mis hijos en la iglesia. Los mató en el templo. Y aparece el versículo 3 de ahí mismo. Levítico 10:3. Y dice: entonces dijo Moisés a Aarón, me imagino que entre el 2 y el 3 ha transcurrido un tiempo indeterminado, del reclamo de Aarón. Entonces lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y me fascina la última frase.
Dice, y Aarón cayó. La respuesta que se le da a Aarón es que Dios es un Dios santo. La justicia de Dios es primordialmente santa. Eso es lo que mucho cristiano no ha entendido, que la justicia de Dios es santa, que Dios no se anda equivocando. Estos muchachos, aparentemente no hay ningún pecado allí, es un experimento. Era como cuando el pastor nos puso en disciplina hace muchos años, porque vivía en el tercer piso de la iglesia y con los muchachos, éramos adolescentes todos, había un pianista muy bueno, teníamos un pianista muy bueno. Y de repente empezó a hacer unos acordes de Joey Arroyo. Y se le pegó el del bajo y se le pegó el de la batería y el de los tambores y terminamos haciendo música de Joey Arroyo en un ensayo de alabanza. Cuando nos empezamos a callar uno tras otro, porque es claro, el pastor estaba en la puerta, con la mano en la cintura. Los instrumentos son santos y lo sabíamos. Y tuvimos nuestra reprensión. Injusta para nosotros, pero igual es música. No hay que ser tan legalistas, igual es música. Injusta la reprensión, pero cupo. Resulta que en Éxodo 39, el Señor les había dejado claro a los siervos del Señor qué debían hacer. Éxodo 39. Dice, no ofreceréis sobre el incienso, sobre él, o sea, están hablando del altar, incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. El siguiente, Álvaro, por favor. El 10. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación, ¿cuándo? Una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Otra vez le repite, una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Es que la orden la expresa. Yo tengo una definición de justicia acá. Dice, aquello que es derecho, recto y de acuerdo con una norma. Y esa no es del diccionario Larousse, es de los hebreos. A eso llaman ellos justicia. Aquello que es derecho, recto y de acuerdo con una norma. Los hijos de Aarón no estaban ingenuos a la norma. Los hijos de Aarón sabían perfectamente y no había ambigüedad. Es que las cosas del altar solo las podía tocar Aarón y era una vez al año. Ahí no había ambigüedad. El cristianismo de hoy en día es un cristianismo aparentemente ambiguo. Aparentemente tenemos ambigüedad y tonos grises. Y entonces decimos en el verso 3, dice que Aarón cayó. Este era un fuego que no era autorizado, era un fuego ilícito entre la presencia de Dios. Estaban desafiando abiertamente a Dios. Le estaban diciendo a Dios, sí, dijiste una orden, pues vamos a ver qué pasa. ¿No es lo que pasa hoy en día con la juventud? Sí, hay que llegar virgen al matrimonio, pues no, vamos a ver qué pasa. Y desafían abiertamente a Dios. Este es un acto que no es injusto. Nuestro concepto de justicia es que es proporcional a la falta, ¿verdad? Entonces, si la falta es grande, tiene que ser un castigo grande. Pero si la falta es menor, el castigo tiene que ser menor. Y eso es un concepto totalmente humano. Simplemente el Señor deja claras unas normas en su palabra y su concepto de justicia es diferente al nuestro y es vertical. Más adelante, creo que en el 30:11, por ahí adelante dice, no sea que mueran. No se vayan a poner a improvisar con la adoración, no vaya a ser que mueran. Ese es el Dios Santo, que por cierto es el mismo del Nuevo Testamento. ¿Cuánta de nuestra adoración es justo eso? Un fuego extraño, algo que Dios no mandó. Dios no ha mandado que nosotros juguemos con el pecado de lunes a jueves o de lunes a sábado y el domingo nos consagremos aquí las 3 horas del servicio. No lo ha mandado. Sin embargo, es un Dios justo. Jamás imaginaron los hijos de Aarón que Dios fuera a pagar de esa manera, que eso fuera tan serio, que mezclar lo santo con lo profano fuera tan serio. Y entonces los ateos y hoy en día lo que hace la humanidad es decir, no, eso es un acto de injusticia de Dios. Dios siempre hará lo recto, lo dijo Abraham. Génesis 18:25, ahí está un texto en el que quiero apoyar esto. Génesis 18:25 dice de la siguiente manera: lejos de ti el hacer tal
que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. El juez de toda la tierra hace lo que es justo. Nos proponemos esta mañana tener un concepto claro de la justicia de Dios. Aquí mueren los hijos de un sacerdote, aparentemente injustamente, pero es un fuego extraño. Es un pecado de arrogancia y de traición contra Dios. Eso fue lo que hicieron. Por eso su castigo. Por eso mueren achucharrados en el altar. Arrogancia y traición contra Dios. A una norma que está clara, que es específica. Hace poco estuve en una secretaría de movilidad, de tránsito, y había una señora haciendo un reclamo y decía, yo estaba en mi semáforo y el semáforo estaba en rojo. De repente me fueron a robar por las ventanas del carro y los ladrones intentaron golpear tratando de romper la ventana, y yo lo que hice fue arrancar. Y con tan mala suerte que al otro lado del cruce estaba esperando un policía. El policía que lo vio todo, por cierto. Y ella, ay, siquiera que lo veo, por poco me roban. Y dice, sí, pero tiene un comparendo por pasar en rojo. Y dice, pero ¿cómo se le ocurre a usted hacer un comparendo si es que me iban a robar? Y él dice, la norma es clara y la norma no contempla que usted se pase los semáforos por si es robo, o si está asustado, o si tiene ganas de entrar al baño. La norma es clara y es vertical y hay una sanción. Y entonces empezamos a hacer componendas. Nosotros decimos, ¿de qué manera puedo torcer la justicia de Dios? ¿De qué manera trato de que Dios no sea tan vertical conmigo? Y en eso nos la pasamos jugando. Hay un segundo evento que quiero llevarlos, que también se presenta allí, en la palabra en el Antiguo Testamento, Primera de Crónicas 13, verso 3, también conocido. Primera de Crónicas 13. Ah, 13, 3 y 4. Este es David, el que está allí. Dice, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Leamos el 4. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Es David diciendo, oiga, hace rato que no vemos el arca por acá, traigámosla. Ustedes si leen la historia, había sido secuestrada por los filisteos, duró un tiempo por fuera, en naciones extrañas. Y David se le ocurre traerla del lugar donde estaba. Dijo, vamos a traerla. Los filisteos pusieron el arca en asnos, la pusieron en bueyes, y a ellos no les pasó nada. Y a David le pareció bien hacer lo mismo. Y entonces aparece el verso 7, leamos del 7 al 11. De ahí mismo, del 13. Dice, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro, el que sigue. Y David y todo Israel se regocijaban delante de su Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, con arpas, salterios, tamborines, címbalos y trompetas. Sigue. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. 11. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Pérez es quebrantamiento, el quebrantamiento de Usa. ¿Cómo pasa esto? Esto es de un Dios injusto. Pues es que es el arca el que se va a caer. Fuera cualquier florero, cualquier bafle, pero es que es el arca, la presencia de Dios, la que va a caer al piso. Y cómo Dios castiga a un hombre por tratar de hacer antes bien. Muchos, incluso hasta teólogos, han tenido tropiezo con este texto. Es inconcebible, no puede pasar.
Algunos se imaginan que Dios debió haber dicho con una voz poderosa: oh, Usa, ¿qué reflejos tienes? Es un acto de heroísmo, te contrataré para la selección de Israel, una cosa así, como arquero. Tus reflejos son formidables, te bendigo, hijo mío. Pero no, al contrario, lo mata repentinamente. ¿Cómo puede pasar esto? En el arca estaba la misma presencia de Dios en el Antiguo Testamento, ustedes lo saben. Ahora habita en nosotros, pero el arca era el sitio, el utensilio más sagrado que había. Y entonces solo basta preguntarnos cuál fue el pecado de Usa. ¿Cuál fue el pecado? Algunos dicen, no, era un utensilio santo, nadie lo podía tocar, entonces él lo toca por accidente, por reflejo, por lo que fuera, y como que la misma santidad lo mató. No fue tanto eso. Fue que había una orden expresa de que nadie tenía acceso al arca. Resulta que había una tribu especial que se llamaban los coatitas, los hijos de Coat. Y los hijos de Coat eran los únicos que tenían acceso a los utensilios. Yo quiero que lo miremos. Números 4:4. Allí está. En Números 4:4 dice: el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo azul y le pondrán sus varas. ¿Quiénes tenían que hacer eso? Los hijos de Aarón. Aarón y sus hijos. Sin embargo, más adelante en el verso 15 del mismo capítulo se dice lo siguiente: y cuando acaben, es que ahí está claro. Dice, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos. Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Pues está claro. Es una norma explícita. No sea que mueran. La norma es explícita. Dios actúa con justicia con sus normas. Sus normas son justas. Y yo sé que por la mente de más de uno está pasando, oye, pero Dios no ha actuado con justicia respecto a mí. Porque yo estoy viviendo necesidades, porque yo trato de ir a la iglesia, porque yo trato de buscar a Dios. Pareciera no tener un Dios justo en la necesidad que estoy, en la dificultad que estoy. Acá tenemos un Dios que no ve como heroísmo santo lo que hizo Usa, sino que al contrario lo castiga. El arca debía ser transportada con unas argollas que tenía de oro y metían unas varas por las 4 argollas. Y las varas eran lo único que podía tocar el ser humano. Por las varas. Era imposible tocarlo. El que la tocaba se moría. Pero la gente se escandaliza. Hey, Dios cómo mató a Usa. Pero está claro. Ahí está expreso, es una norma expresa. Él no anda cometiendo errores. Y me parece terrible tener que estar diciéndole eso a los cristianos, porque pasa mucho en consejería. Dios se tuvo que haber equivocado. Él no comete errores. Deuteronomio 10:17 lo dice. Deuteronomio 10:17, mire lo que dice. Dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Él no se acomoda, ese cohecho es, él no se acomoda a las circunstancias, como político en campaña. Él no se anda acomodando a ver de qué manera trato de torcer lo que acabo de decir para no castigar tan duro. O sea, yo dije que el adulterio acarreaba la muerte, pero voy a ver cómo uso mi propia autoridad para torcer lo que acabo de decir para no castigar a mis hijos o a castigar a mi pueblo o castigar la humanidad. Él no toma cohecho. Es un Dios justo. Es un Dios justo y es un Dios recto, y su justicia es primordialmente santa. Eso es lo que debemos entender. Que en Sodoma y Gomorra no murió gente inocente. Perdónenme la expresión, pero ¿se acuerdan del regateo que le hace Abraham a Dios? Señor, 650. 650 justos, por favor, 650. Que es que no los hay. 640. 640. Revisémoslo para no andar parafraseando, porque aquí me quedo. Génesis 18. Revisémoslo y verá. Génesis 18:23. Y dice:
Y se acercó Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Eso no es lo que el reclamo de la humanidad. Dice, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer mal, que hagas morir, ya lo leímos, al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo de ceniza, quizás faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 de toda la ciudad? Y dijo, no, por 45 no. Y empieza a bajar, ¿no? Como cuando uno está comprando en el centro, ¿no? Se empieza uno a bajarle, bueno, entonces rebájele, vecina, rebájele o me voy. Empieza uno así, hasta que dice, es que no hay ni 20. En el verso 31 ya van en 20. En el verso 32 van en 10. Y dice, y Jehová se fue. Luego que acabó de hablar Abraham, y Abraham volvió a su lugar. No había ni 10. Dios, el Dios de la Biblia, nunca anda castigando al justo con el inocente. Y tú estarás preguntando, bueno, ¿y en el tsunami? Bueno, ¿y en Haití? Dios no hace cosa injusta. Y Él tampoco tiene que andar explicándole a la humanidad. La situación que estés viviendo no es injusta. No es injusta. Pareciera a tus ojos. Pero Dios es un Dios que no se tuerce, no toma cohecho. Él simplemente está actuando en su justicia, que es santa. Su justicia es primordialmente santa. Tengo una lista acá en esta hoja de todos los pecados que se castigaban con muerte. Dice, golpear o maldecir a los padres, prácticas homosexuales, el incesto, el homicidio, la bestialidad, la prostitución de vírgenes, la idolatría, la violación, la blasfemia, el adulterio, la consulta de brujos y videntes y profanar el día de reposo. Todo eso se castigaba con la muerte. Y entonces uno se pregunta, pues no quedaba nadie vivo. Pues resulta que Dios no siempre actúa con justicia. A veces da lugar a su misericordia. Es más, actúa más misericordiosamente que justamente. Nosotros nos fascina reclamar justicia. Y decía un teólogo, ten cuidado de pedir justicia, no vaya a ser que la recibas. Porque si Dios es justo, y si fuera justo, estaríamos muertos, todos. Por el pecado más minúsculo merecíamos la muerte. En Génesis lo dejó claro, Génesis 2:17, Él se lo dejó claro a a Adán y a Eva. Génesis 2, verso 17. Ahí las primeras páginas de la Biblia dice de la siguiente manera: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué? No comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí no está diciendo que si usted come, algún día morirá. No es así. Muchos han interpretado ese texto así: ciertamente el día que de él comieres, algún día morirás. No es algún día. Ellos debían morir, ahí morían. Y la muerte no era espiritual, la muerte era física. Y entonces, ¿qué pasó? ¿No que era justo? Pues detuvo su justicia para darle paso a su misericordia. Y eso pasa todos los días contigo y conmigo. Dios lo que hace es detener su justicia para ser misericordioso. Y es cada vez más misericordioso, que nos acostumbramos a su misericordia, que cuando le da por ser justo, entonces le reclamamos. Y pasa también en las aulas de clase. Cierto día pedí 3 informes. Y dije, bueno, me van a traer 3 informes y tal para primera fecha, segunda fecha y tercera fecha. No recibo después. Y entonces se acercó la primera fecha. Y entonces la típica, que se me quedó, que me dormí, que mi mamá, que mi abuelita, que se me murió. Y entonces andan matando a todo el mundo y que, bueno. Entonces yo dije, bueno, listo, está bien, para mañana. Y se pasaron como 3 días más. Y dijo, bueno, rebajémosla, pobrecito, el trabajo estaba largo. Llegó el segundo informe. Al segundo informe, la mitad de los primeros ya ni siquiera se excusaron. Ya después ni se excusaron. Ya daban por sentado que yo lo iba a recibir al otro día. Y bueno, les dije, bueno, está bien,
bueno, está bien, segundo informe me quedan mal, bueno, está bien para mañana. Contaron con suerte que soy buena gente, entonces bueno, está bien para mañana, tráigalo mañana, no importa. Pero al tercer informe, ya nadie, ya me tocó suplicarles, ay, muchachos, vengan a ver, no van a entregar nada. Y entonces me dio mal genio, les dije, bueno, entonces vamos a aplicar lo que les dije desde un principio. Vamos a poner un unito, hacer la lista de los unos, porque no me trajeron el informe. Y me replicó todo el mundo y me dijo, profe, pero es imposible, profe, pero eso es injusto. ¿Es injusto? ¿Quiere que sea justo? Ah, bueno, entonces para ser justo vamos a meter los 3 unos, en el primer informe, en el segundo y en el tercero. Porque la norma es clara. Había una fecha clara, estipulada. Eso es justicia. Ten mucho cuidado cuando le andes pidiendo a Dios justicia, porque pudiera recibirla. Porque a uno le fascina pedir justicia para el otro, el que me quitó la mujer, el que me quitó el marido, el que me robó, el que se fue debiéndome la rienda. Señor, sé justo, por favor, te lo pido que seas justo, que me robaron. Y si Dios es justo, los mata a los dos. Al amante y al esposo traicionado, los mata a los dos, porque eso es justicia. Porque merecemos la muerte. Eso hace que cada domingo le adoremos, como decía el pastor, con gozo, con entrega, con inclinación en nuestra vida, porque Él es un Dios misericordioso. Nos hemos acostumbrado tanto a la misericordia de Dios que cuando Él actúa lo andamos juzgando, andamos criticando las decisiones de Dios. Dios es tan vertical en sus actos, hermano, de juicio, porque resulta que nosotros somos imagen de Dios. Cuando Él puso a Adán y a Eva, puso su imagen en Adán y Eva y en nosotros. Y cuando tú y yo pecamos, le estamos diciendo a los otros que no son imagen, por ejemplo el perrito, a la vaca, a la gallina, a la creación entera, le estamos diciendo, mírenos, así es Dios. Es fornicario, es adúltero, es mal pensado. Mírenos, tal como somos es Dios. Por eso esa imagen se corrompe. Por eso Dios actúa verticalmente en la naturaleza. Y el apóstol en el Nuevo Testamento dice que la naturaleza gime a una. Está con dolores de parto, quiere ser redimida, no resiste más el pecado. No resiste más que la supuesta imagen de Dios ande reflejando el pecado. Y entonces es un insulto a la santidad de Dios. Eso es el pecado. Entonces, el Antiguo Testamento lo tenemos claro. Dios libera a Israel, los calienta, les da una nube que los guíe, una columna de fuego que es. ¿Y cómo le pagaron? Con un becerro de oro, becerro de oro. Con eso le pagan. ¿Qué debió pasar? Debió pasar el diluvio. No importa, otro diluvio. Ayer le decía, estábamos enseñándole a los jóvenes y le decía, ¿qué hubiese pasado si Jesús se baja de la cruz? ¿Qué hubiese pasado? Y decía un joven, mejor dicho, yo me bajo, los mato a todos, los revivo y los vuelvo a matar. Dice, yo los atortillo, los mato a todos. Dice, pues eso merecíamos, todos merecíamos eso. Pero su misericordia es grande. ¿Y qué hace el Señor? Diferir la ira. Isaías 48:9, grábate ese. Isaías 48:9. Lo dice así: por amor de mi nombre diferiré mi ira y para alabanza mía reprimiré para no destruirte. Mira, eso es lo que debe estar todas las mañanas en tu mente. ¿Qué es diferirla? Cuando tú vas a un crédito al banco, entonces uno dice, bueno, ¿en cuánto me puede diferir eso? Bueno, en 12, 24, 36 48 meses, como quieran su deuda. Lo que hace el Señor con su vida es diferirla. Y entonces permite ciertas cosas en tu vida que no nos gustan, que son oscuras, que te causan dolor, que te hacen sufrir. Pero realmente, dale gracias a Dios que es una ira diferida. ¿Te imaginas que te la cobraran toda en a una cuota? Que fuera una compra, una cuota y te tocara pagarla al mes. Todos los pecados del mes los pagaras el día 30. ¿Quién quedaba vivo? Pero su misericordia es enorme. Es enorme. Y eso debe ser que el cristiano debe vivir agradecido por eso. Ahora,
en la conquista de Canaán el Señor dio órdenes expresas para matar mujeres, niños y hombres de naciones extrañas. Y hay gente que dice que eso es un evento histórico, que es un mito, que no prestemos atención allá. Pero la orden vino de Dios. Esas naciones eran paganas. Las naciones eran paganas tanto como Israel era pagano. Es que donde Dios aplique su justicia completa, pues ocurren diluvios todos los días, terremotos todos los días, tsunamis todos los días, porque lo dijo claro: el alma que pecare, esa morirá. Pero como tendemos a espiritualizar unas cosas y las otras sí son literales, moríamos, hermano, por nuestro pecado. Y el Señor nos extiende su misericordia. Deuteronomio 9, del 4 al 6. Miren lo que dice allí. ¿Por qué Dios actuó así con Israel? Deuteronomio 9, del 4 al 6. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. No, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Realmente no fue por Israel. Israel se creía mucho. No fue por los otros. Es porque a unos les reveló su justicia y a los otros les reveló su misericordia. Eso es lo que pasa. ¿Por qué el cristiano muere? ¿Por qué vivimos cosas difíciles en la vida cristiana? Porque a veces se revela su justicia y a veces su misericordia. No te acostumbres tanto a la misericordia de Dios, porque pudiera ser que un día de estos Dios dé paso a su justicia. Y no es injusticia. Su misericordia no es injusticia. O actúa con justicia o actúa con misericordia, pero nunca con injusticia. No existe la injusticia en Dios. Ahora, alguien dirá: pero hay injusticias de hombres contra hombres. Claro, todos los días. La injusticia horizontal existe a diario. A diario funciona la justicia horizontal, la vemos. Es injusto, ¿no? Es injusto el Transmilenio, ¿o no? Eso es injusto, estar metido ahí en ese sauna. Eso es injusto. Funciona la justicia, la injusticia horizontal está todos los días, pero nunca reclames injusticia vertical, porque no existe. No puede ser que Dios actúe injustamente contigo, ni conmigo. Tanto los cananeos como los judíos merecían la muerte, y el Señor con unos muestra una cosa y con los otros otra. Pasa también, perdone que traiga tantos ejemplos porque se ve en el día a día. Cuando de momento estamos en un parcial y decido acercarme a ayudarle a uno. Y entonces, por ayudarle a uno, darle un par de datos ahí a uno, los demás creen que estoy en la obligación de hacerlo con los otros 40. No, lo quiero hacer con él. Pero es que es injusto. No, es justo que tú respondas a lo que estudiaste. Si yo quiero, porque me place, ayudarle a él, bien por él. Pero estoy siendo justo. Eso es justicia. Que Dios no tiene que andar explicándole a la humanidad. Dios actuó para castigar el insulto a su santidad en el Antiguo Testamento. Y pudiera ser que el insulto a la santidad de mucho cristiano sea castigado hoy día con el cáncer, con el dolor, con la soledad, con la amargura, con la tristeza, con todo lo que vemos. ¿Cuándo entonces se presentó la justicia y la misericordia juntas? En la cruz. Es el único evento donde hemos podido ver a la justicia y a la misericordia tan cerca, la cruz del Calvario. Ese fue el acto aparentemente de más indignación de la humanidad. El cordero inmolado, el cordero sin mancha estaba muerto allí. Lo estaban matando sin pecar. ¿Cómo pudo pasar eso? Pues porque tus pecados y los míos estaban sobre él. Y hubo justicia sobre Jesús. Hubo justicia sobre Jesús. Y hubo misericordia para ti y para mí. La santidad de Cristo vino a ser tuya y mía. Y tus pecados vinieron a ser de él. Por eso murió.
Por último, quiero llevaros a un episodio del Nuevo Testamento, porque alguien dirá, bueno, eso fue en el Antiguo Testamento, y habrá injusticias en el Nuevo Testamento. Y entonces alguien habla de Lucas 13. En Lucas 13 hay un evento aparentemente injusto de Dios. Y la respuesta de Jesús es espectacular. Me encanta la respuesta de Jesús allí, en Lucas capítulo 13. Dice así: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. O sea, han muerto una gente en un sacrificio de Pilato. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Disimuladamente le estaban diciendo a Jesús: ¿cómo permites, Dios, que mueran inocentes? ¿Cómo permite que esta gente de Galilea, Pilato los ponga allá en el circo a jugar y a morir en sus sacrificios? Y los de la torre eran gente que iba a trabajar, era gente que se iba a ganar su sustento. Otros iban pasando por ahí y de repente les cae una torre y mató a 18. Y eso es de un Dios injusto. Y el Señor les dice, pudo haberle dado muchas respuestas. Una, por ejemplo, es, pudo haberle dicho, bueno, realmente fue mala suerte. Eso del pie izquierdo funciona. Fue mala suerte, realmente fue un accidente y estaban en el lugar equivocado justamente. Iban pasando los 18 y bueno. Pero como buenos cristianos ustedes deben aceptar lo bueno y lo malo. Y esa es mucha respuesta fácil, ¿no? De muchos de los que aconsejamos. No importa lo que pase en tu vida, acéptalo. Dios es soberano. Antes de decirle a alguien que Dios es soberano y que hace lo que le place, que es una respuesta muy fácil y que es cierta, por cierto, deberíamos decirle, es que Dios es justo. Dios es justo. Probablemente lo que está viviendo tu vida hoy en día es justicia de Dios. Pudo haberles dicho Jesús, a ver, mi Padre tiene que controlar el universo y eso requiere tiempo. Quizás él estaba controlando el universo y quizás algo le pasó y se distrajo, se cayó la torre y mató a los 18. Voy a hablar con él para que sea más cuidadoso. Pero no ocurrió así. Quizás su respuesta pudo haber sido, a ver, mi Padre controla los pajarillos y sabe los cabellos de la cabeza de cada uno. Y justamente estaba contando los cabellos de uno bien mechudo. Y se distrajo también y mira lo que pasó. Realmente vamos a decirle a Dios que establezca prioridades. ¿Cuánto le intentamos decir a Dios eso? Señor, establece prioridades. Primero estoy yo, que soy el que diezmo, que soy el que voy a la iglesia, que soy el justo. Primero estoy yo estableciendo prioridades, diciéndole al Señor que establezca prioridades. Si Dios nos trazara a todos con la misma medida, moriríamos todos. Jesús lo que les está diciendo es, mire, ustedes están haciendo una pregunta equivocada. La pregunta no es por qué murieron los de la torre. La pregunta es por qué la torre no me cayó a mí. Esa es la verdadera pregunta. La pregunta no es por qué Dios permite que un bus se incendie y mueran 30 niños en nuestro país incinerados, que iban para culto. ¿Por qué Dios permite eso? La pregunta no es esa. La pregunta es por qué no eran mis hijos. ¿Por qué no fueron mis hijos? Esa pregunta hace que tú te rindas ante Dios y digas, Señor, tú eres realmente misericordioso. Yo no soy de buenas. Lo que pasa es que cuento con la misericordia de Dios todos los días. Todos los días. Esa gente que muere en los accidentes de tránsito por allá en una ciudad como esta, que estamos a expensas de cualquier cosa, pude ser yo. Es que pude ser yo. Su misericordia se revela todos los días. Eso hace que el cristiano viva de una manera santa. Tú tienes que agradecer eso, que la gracia de Dios no es infinita. Hay himnos incluso que dicen, oh gracia infinita de Dios. En la Biblia no aparece la gracia infinita. La gracia tiene un fin
Y la misericordia tiene un fin. Y pudiera ser que un día cualquiera de estos, Dios detenga su misericordia y le dé paso a su justicia. Y no vas a tener que reclamar nada. Sus normas están claras allí. Muchos piden gracia porque supuestamente la merecen, cuando la definición de gracia es que la gracia es inmerecida. Tenemos regalos de Dios todos los días. Él no le debe nada a nadie. Éxodo 33:9, ya estamos concluyendo. Éxodo 33:9 es el último texto que quiero que miremos. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube, sí es ese, se ponía a la puerta del tabernáculo de Jehová, hablaba con Moisés. Perdóneme, este es el 33:19, Álvaro. Es el 33:19. Y le respondió: yo haré hacer todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Está hablando Dios. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. O sea, yo miro con quién. Y es decisión de Dios. Pero nosotros creemos que Dios está obligado a tratar a la gente de la misma manera y no es así. Que la misericordia es obligatoria, no. La misericordia siempre por definición es voluntaria. Si yo decido ayudar a un estudiante en un examen, es mi voluntad, es voluntario. Y si a los demás no los quiero ayudar, no los ayudo. La misericordia por definición es voluntaria y son nuevas cada mañana. ¿Te imaginas que fuera al revés? ¿Que su justicia fuera nueva cada mañana? Pero su misericordia es nueva cada mañana, mi amado hermano. Tú y yo somos objetos de la misericordia de Dios. Este mensaje va dirigido a dos tipos de personas. A gente que está disfrutando de su misericordia y que vive una vida recta. Gloria a Dios por eso, ojalá seamos la mayoría. Pero a gente que está disfrutando su misericordia y no vive una vida recta. Ten cuidado que un día de estos aparezca por ahí la justicia de Dios. Y andemos reclamando: ¿por qué el tsunami? ¿Por qué Haití? ¿Por qué mi vida? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué mueren inocentes? Dios mató a Nadab, a Abiú, a Usa, a Ananías, a Zafira, a todos esos los eliminó actuando justamente. Lo único que yo puedo recibir de Dios es justicia o misericordia, pero jamás injusticia. Yo creo que inclines tu rostro allí y vamos a orar al Señor. No sé qué estás viviendo en tu vida, si estás viviendo situaciones de injusticia aparente de Dios. Dios esta mañana quiere recordarte que Dios es justo, pero más que justo es misericordioso. Y vamos a agradecerle de tus labios, agradécele al Señor de tus labios. Dile: Señor, gracias por tu misericordia. Tú no estás obligado a tratarme, Señor, como un santo. Yo realmente soy pecador, pero gracias por tu misericordia que se revela cada día. Gracias, Señor, porque estoy en un templo y no estoy en un servicio fúnebre. Gracias porque no he tenido que sepultar a mis hijos bajo tu juicio. Gracias porque no he tenido que sepultar a mi esposa, a mi esposo. Tú has sido misericordioso a pesar de mi pecado. A pesar de mi falta, tú has sido bueno. Oh, misericordia grande de Dios. Oh, misericordia grande de Dios. Gracias por cobijarnos, Señor, bajo tu poderosa mano. Gracias, Señor, por diferir tu ira, Señor, por retenerla, Señor. Gracias porque no hemos sido consumidos. Gracias a tu misericordia. Eres justo y alabamos tu justicia, pero más alabamos tu misericordia, Señor. Más enaltecemos tu misericordia en esta mañana y te honramos, mi Jesús. Gracias te da mi vida, Señor. En esta mañana te pedimos que nos ayudes a vivir, Señor, correctamente, Señor. Que lo que has escrito en tu palabra, Señor, esté calcado en mi mente y corazón, Señor, de tal manera que sea objeto de tu misericordia, mi Jesús. Te amo con todo mi corazón, Señor, y te doy la gloria y la honra, Jesús. Amén y amén.
Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, mis amados.